principalmente, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Todos sabemos lo que está sucediendo en estos momentos, Adrián, con la subida de intereses y los préstamos y los mortgages. Hay muchas personas del lado de allá que en la realidad es que se están, digamos, retrotrayendo a incluso informarse sobre comprar o no comprar, sobre cómo les quedaría un mortgage, porque están escuchando que subieron los intereses y se autolimitan porque ya creen que no, eso no puedo, eso no es para mí, los intereses están muy altos, los precios han subido mucho y la realidad de forma individual siempre es otra. Correcto. Fíjense que no digo casi siempre, siempre la realidad individual es diferente para cada persona. ¿Es o no, Adrián? Correcto. Entonces, Adrián, pudiéramos estar hablando aquí todo el día. Hasta el lunes. Hasta el lunes, porque este tema a todos, a mí me fascina. Claro. Y a todo el que está en este mundo de los bienes raíces les fascina. Los préstamos, los mortgage, el lender, aquí está. Pero vamos a centrarnos en 5 temas. Los escribí, amigos, ustedes me perdonan porque no quiero ni extenderme ni que se me vayan. Claro, claro. Quiero aprovechar, Adrián, lo más posible y que ustedes se queden ahí. Bueno, Henry vino con 25 preguntas primero, pero entonces las pudimos reducir a 5. Ok, a las más importantes, las que pensamos que, en las cuales podemos transmitir más información que les sirva a ustedes para tomar una mejor decisión. Ok. Exactamente, esa ¿Qué es la tienes ahí, idea. Henry? Bueno, Adrián, vamos a comenzar por el principio. Ok. Y no es una redundancia, eso sí. Bueno, hemos estado escuchando en los últimos días, nos han estado llamando, hablándonos de que hay programas nuevos por ahí afuera al 0% de down payments. En español, 0% de inicial, porque aquí nos ven internacionalmente. Y las personas están tratando de balancear la subida de unas cosas, los precios, con el 0% de down payment. ¿Qué tanto hay de real en esto y cuáles son los programas que en realidad ahora mismo están a disposición de PRMG y de todos los que se comuniquen con nosotros y contigo, con nuestra oficina? Bueno, Henry, muy buena pregunta. Financiamiento de 100% siempre lo vas a tener con una persona que sea un veterano o si la propiedad es rural. Pero creo que la pregunta no viene por ahí. La pregunta viene por todo esto que se está anunciando ahora. Ok, 100% de financiamiento, FHA y otros programas que hay con asistencia de down payment. El que estás mirando ahora en las redes sociales más común es para las víctimas del huracán Ian. Ok. La llave de todo este programa es que tu casa, bien sea que tú eras dueño o que tú eras inquilino, rentabas o alquilabas, tu propiedad quedó completamente... Bueno, estamos en vivo, estas cosas pasan. Tu propiedad quedó completamente destruida, ¿ok? Es inevitable. Si tu propiedad quedó así, entonces FHA ignora esa casa que tú eras dueño o que tú tenías, si era el caso, o si eres inquilino, entonces pruebas que tu casa quedó inhabitable y puedes financiar con el 100% de entrada, con el 100% de financiamiento sin entrada, ¿ok? Tu compra nueva, la compra no tiene que ser en Cape Coral también, si ese es el caso, ¿ok? Pero tu casa sí tiene que haber sido afectada allí, tienes que haber sido una víctima del desastre natural. Y destruida completamente. Destruida completamente. Si agarras, por darte un ejemplo, si agarras contribución del vendedor para tu gasto de cierre, tú puedes comprar sin ningún dinero de tu bolsillo, ¿ok? Si calificas para el préstamo FHA. Los mismos parámetros que se aplican a un FHA normal aplican a este, que es bueno, ¿me entiendes? El FHA es bastante flexible cuando se requiere el crédito, la historial de crédito, y es un poco más flexible con tus deudas a la hora de aprobar para un mortgage. Entonces es muy buen programa, pero la llave es ser víctima del huracán. El otro que te quiero comentar es la asistencia para MDPA, asistencia para Down Payment, Hometown for Heroes. Que lo hemos explicado, ahí nosotros tenemos un video específico por si quieren saber los datos, pero bueno, a ver, el Hometown Heroes. Sí, trabajas en la industria médica, ¿ok? Tienes que tener tu licencia, ¿ok? Para probar que trabajas en esa industria. Entonces, recibes una asistencia de hasta $25,000 o 5% de la hipoteca principal. Con esa asistencia, por lo general, cubres tu gasto de cierre y tu down payment. Esta asistencia del 5% o de hasta $25,000, que es lo que se presta en sí, o no es un segundo mortgage. Es un segundo mortgage, mira. Pero ¿cómo es un segundo mortgage? Pero surgió la duda los otros días en una llamada de si ese segundo mortgage era pagable o no pagable. A ver, explícame eso. Sí, buena pregunta. No tienes que hacer pago mensual.
¿ok? No lleva ningún tipo de interés. Es como una hipoteca dormida, es lo que le llaman. Pero la hipoteca está allí y la tienes que pagar cuando vendas o refinancies. Cualquier cambio en el título que tú hagas en la casa, tú debes ese dinero, ¿ok? Pero no se le va sumando intereses, ni tienes que hacer ningún pago mensual en esa hipoteca. Y si te quedas y tú vences tu hipoteca principal durante 30 años, esa entonces nunca la pagarías. Sí, cuando vendas. O sea, el Si límite nunca ahí no vendes, desaparece. pero si nunca vendes, nunca pagas. Podrías ponerlo de ese punto de vista. Pusiéramos de esa manera. Sí, definitivamente. Pero en la historia, bien sea en 50, en 100, en 150, siempre va a haber una transferencia de título. Obviamente, siempre Entiendo, vamos ok, a tratar pero- de hacerlo, pero si te quedases con la casa, se queda ahí. Exacto. Lo debes, pero no tienes que pagar. Exactamente. Obviamente, cuando lo vayas cuando te mueves, de cualquier manera, pues fue una ayuda que te dieron. Y ya veremos otro programa en el momento. Correctamente. Eso se parece mucho, tiene cierto parecido a las personas que no pagaron durante la pandemia, que pasaron un año sin pagar, les pusieron una hipoteca parecida a esta, que se la pusieron al final, no tienes que pagar nada, mientras que no es ningún cambio y eso, pero está ahí, existe. Existe. Pues las personas piensan que es una ayuda que te están regalando el dinero, más no es el caso, ¿ok? Ok, perfecto, porque es que eso surgió. Sí, Ok. 100%. Entonces, ya te digo, aquí hay tema para estar horas. Adrián, en este caso de la pandemia, porque ya estamos, gracias a Dios, y para aquellos que crean o no, yo, ya lo saben, a mí me conocen, hemos salido o estamos saliendo de la pandemia, pero la afectación que tuvo la pandemia se nos ha quedado, creemos, y tenemos que seguir viviendo con, o habernos adaptado a la nueva actualidad, si lo podemos, con la pandemia. Hay muchas personas que tuvieron que cambiar de trabajo por la pandemia. Estamos hablando ahora de un préstamo. Esta es la pregunta que vamos a llegar. ¿Cuál es la afectación para aquellas personas que cambiaron de trabajo y ahora estuvieron trabajando 20 años en un lugar, ahora cerró, fueron a un nuevo trabajo, pero quieren comprar propiedad? Ese cambio de trabajo, ¿cómo les afecta o cómo no? ¿En qué depende? Mira, el cambio de trabajo como tal no es el factor más importante como consecuencia negativa. Lo más importante es el tiempo que pasaste sin trabajar, que es un caso muy común ahora mismo. Mira, pasé en el 2020 9 meses, 12 meses sin trabajar, un año y medio sin trabajar. Esa es la parte donde, ahí es donde se traba. Pero ustedes como prestamistas, vamos a decir vamos a decir que no cambió de trabajo, Okay. pero estuvo 8 meses sin trabajar y ahora volvió a la normalidad, trabaja lo mismo, pero cuando casi siempre ustedes piden 2 años de empleo continuo, claro, ¿cómo claro. ustedes ahora están manipulando eso? Porque en realidad hubo un empleo, lo que hubo, hay una razón. A ver. Claro, bueno, hay muchas maneras que esto funcione, de que esto haya pasado a la persona, cada caso es diferente. Por un ejemplo, Henry, tú tenías tu empleo, vino la pandemia y te dieron laid off, Ajá. ¿ok? Cambiaste de empleo, no estuviste trabajando en ningún lugar. A otras personas, Reabrieron y están trabajando nuevamente, pero Sí. hay un bache, ustedes ven un espacio en que no hubo dinero que estuvo entrando por la pandemia. correctamente. En este caso, si tenemos el apoyo del empleador y explica que él nunca, o sea, que nunca fue despedido, simplemente suspendido por la pandemia, tiene que hacer sentido. Tiene que ser una industria que se haya sido afectada por la pandemia. Como sabes, muchas industrias se afectaron mucho, otras industrias más bien crecieron durante la pandemia. ¿Ok? Hace sentido que si hace sentido una industria afectada, no tiene problema, ¿me entiendes? La persona que al final firma tu préstamo es un ser humano como tú, como yo, y ve cosas, usa sentido común en, Usa muchos, el sentido común. en muchos aspectos, Okay. ¿me entiendes? No es tan rígido como blanco y negro. Entonces, ¿cuál es, para seguir sobre la misma línea, cuál es la diferencia en realidad, Adrián, que hay, o que pudiera haber, si es que hay alguna, entre un préstamo FHA y un préstamo convencional como tal a la hora de el pago del mortgage, de lo que nosotros pagamos mensualmente? ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y el otro? Porque muchos nos llaman y nos dicen, bueno, yo quiero un FHA porque tengo esta y esta ventaja. Y cuando tú a veces nos toca decirle, sí, pero mira, hay esta otra opción, es un convencional. ¿Cuál es la diferencia principal entre un convencional y un FHA? Más allá de que durante el 2020 y el 2021 los préstamos convencionales se volvieron que era lo que casi todo el mundo quería. Correcto.
sigue siendo. Sigue siendo. Menos, mientras más pasa el tiempo, menos, pero sigue siendo. La pregunta más común que tienen las personas a la hora de decir entre un FHA convencional es sobre el PMI, que es el mortgage que va sobre el financiamiento. Si el PMI es el Premium Mortgage Insurance, que es el seguro que se paga por el préstamo. Claro. Que eso se suma mensualmente. A tu mensualidad, correcto. Ajá. MIP en FHA le llaman, funciona de la misma manera. Lo único, ¿ok? Donde está la diferencia más grande es que en el FHA, hoy en día, un FHA que tú obtengas, este seguro está casado con la hipoteca hasta que tú lo pagues en su totalidad. Muchas personas piensan que te lo quitas al 80%, ¿ok? Cuando tengas el 20% de plusvalía en tu casa, bien sea porque tú abonaste más dinero al principal o bien sea porque tu propiedad subió de precio, tú te puedes quitar ese seguro en el FHA y no es la realidad. En el FHA te lo quitas. La única manera de quitártelo, si tienes una hipoteca FHA, es refinanciando un convencional. Ahora, si tu hipoteca... Que ya sería cambiar de un FHA a un convencional. Pero si tu convencional si tu financiamiento era originalmente convencional, no tienes que refinanciar. Al tú tener, si ya pasó más de un año y tú tienes tu 20% de plusvalía, bien sea porque abonaste dinero o tu propiedad subió de valor o una combinación de los dos, ¿ok? Entonces ya ahí sí te puedes quitar el pago, esa porción de tu pago te la puedes eliminar de tu pago mensual, del PMI, sin tener que refinanciar en el convencional, solo en el convencional. Y en el convencional no hay ese seguro, o sea, no pagas eso. Lo pagas, sí, si financias con el 5% de entrada, estás financiando el 95%, entras pagando el seguro, hasta que tengas el 20% de plusvalía. Cuando tengas el 20% de plusvalía, el seguro ya te lo puedes quitar encima. Y si entras con el 20%, no. Entras sin seguro de una vez. Sin seguro de una vez. Sí. Otra cosa importante que a la gente le interesa mucho, okay, me parece que es justo compartirlo con tu audiencia, es que si pones el 20%, es opcional poner los taxis del seguro, incluido la hipoteca. Ajá. Muchas personas dicen, no, yo nada más quiero pagar el dinero que me prestaste, principal interés, ya. Y yo me arreglo por fuera, yo pago una vez al año mi seguro, una vez al año mis taxes, o cada 4 meses, qué sé yo. Si tienes la habilidad de hacer eso, está bien. Si no pones el 20%, estás obligado a que el banco te cree una cuenta de escrow y el banco te gerencie ese dinero por ti y te haga los pagos anuales para que tú no te atrases ni en los taxis ni en el seguro. Ahora, Adrián, vamos a hacerte una preguntita difícil. Okay. A Adrián Reyes como persona, no a Adrián Reyes como banquero, como prestamista. Para ti personalmente, ¿cuál sería mejor si tú fueses a comprar tu propiedad? ¿Un FHA o un convencional? Ok. Para Adrián Reyes. Personalmente. Si vas a entrar con un down payment grande, convencional es el programa ideal para ti. La verdad es que sí. Porque por lo general, en regla general, aunque hoy en día estamos en un mercado bastante diferente a lo que hemos estado en los últimos... Esto es otro mundo, de lo que era en el 19 a lo que es hoy. Correctamente. El interés del convencional siempre ha sido por lo general, siempre ha estado por arriba del FHA. ¿Okay? Cuando tú pones un down payment grande, ¿okay? Estoy hablando del 30-40% idealmente, el interés del convencional mejora mucho. Y entonces ahí es donde aparte, entonces te quitas bien mal, ahí es donde quería llegar. Muy buen interés. Entonces, ahí es donde hace sentido, ¿entiendes? Ahora, mucha gente quisiera agarrar el FHA, no puede, porque si ya tú tienes una propiedad, ¿ok? Y tú vas a rentar esa propiedad y la vas a convertir en una inversión y te vas a comprar en otra, el FHA te lo hace casi imposible. Tiene muchas restricciones. En ese caso estás obligado a ir convencional. Pero bueno, para responder tu pregunta, si fuera una y otra, yo tengo la habilidad de hacer cualquiera de las dos, convencional sería mi opción. Ok, perfecto. Entonces, te digo, esto es fascinante. Ahora ahí vendría otra pregunta que me surge, pero vamos a quedarme las 5. Adrián, ya habíamos visto, ahora quiero ver, se me ha ocurrido, o me sucedió, o nos está sucediendo, que para obtener un préstamo, y eso estamos hoy, las personas, digamos que es una pareja, y es lo que nos ha estado pasando, el señor, es un ejemplo, ¿no? Pudiera ser indistintamente el señor o la señora, él gana, es un self-employed, un empleado propio, y él gana con un 1099. Y si no saben, busquen que hay videos explicando qué es el 1099, porque no me quiero detener mucho. Pero ella es una empleada para alguien, no para él, y gana con W2. Y tenemos que lograr un préstamo para ellos dos que son como pareja, quieren comprar una propiedad.
¿cómo se combina eso? Y si se puede. A ver, el Sí. 1099 de él con el W2 para lograr un préstamo. A ver. Sí, si te entiendo bien la pregunta, creo que la pregunta clave es cómo consideramos los ingresos a la hora Exactamente, de... ¿cómo tú consideras los ingresos? Porque se ven de forma diferente. 100%, 100%. Y una de las confusiones más grandes que tienen los clientes o los prospectos compradores es decir, bueno, pero yo hice con mi 1099 $200,000, tú sabes, manejando camión, lo que sea que haga como independiente. O a la hora de hacer un préstamo FHA convencional. Justamente la pregunta viene por un camionero. Sí. Pues, es un caso muy común porque realmente tiene un gross bastante alto, pero tiene unos gastos bastante altos también. Entonces, el monto que se usa, o que uso yo a la hora de aprobarte para una hipoteca, ¿ok? Es el monto que tú pongas de tu gross menos todas tus deducciones. Eso vendría siendo tu net, ¿ok? Ahí es donde entra la confusión. La persona, por tú haber generado $200,000 en arriba, no quiere decir que eso es lo que se usa. Se usa el número de abajo. Entonces, ese número de abajo, que sería el net income, que es en el número en el cual tú pagas tus impuestos, ¿ok? Se combina, a diferencia del W2, ¿ok? Que yo sí uso el salario sin ningún tipo de deducciones, lo que tú ganes, eso es lo que yo uso para calificarte. Usamos ese neto con el salario de la otra persona y entre los dos, ese va a ser el ingreso que usamos para calificarte. Ahora, todos los casos son diferentes. Muchas veces tenemos que ver si esa persona que trabaja como independiente, si ese neto, ¿okay? Porque por lo general es bastante bajo, hace sentido añadirlo a la aplicación. Si las deudas de esa persona sobrepasan ese ingreso declarado como neto, entonces más bien es algo negativo en la aplicación. No vale la pena y entonces usamos solamente a la persona que tenga el salario del W2. O sea que es completamente individual de cada caso, pero Sí. se puede combinar. Ahora ya es a discreción de lo que sea más conveniente para la pareja. Correctamente. Utilizar los dos o uno solo o lo que sea. Cuando decimos neto y gross, para muchos que no nos entienden, el gross es el total de lo que ganaste y, y neto es lo que tú recibes, ¿verdad? Exactamente, lo que tú pusiste en tu declaración de impuestos, que fue tu ganancia después de todos tus gastos que tuviste durante el año. Que es con lo que tú te quedas en realidad. Exactamente. Que con el W2 miramos cuánto fue el grosso, todo lo que ganaste. Exactamente, las deducciones, bien sean deducciones de seguro médico, taxes, todo lo que pagas, no se toman en cuenta. Okay. Y con el 1099 es justamente lo opuesto. Exactamente. Entonces, tenemos en cuenta con lo que te quedaste, no con todo lo que ganaste. Exactamente. Siempre yo lo veo desde este punto de vista cuando hablo con clientes para que me puedan entender. Cuando eres independiente, cuando eres self-employed, te vamos a calificar en tu pasado. ¿Ok? Por tu pasado. Otra pregunta muy común es, la persona me dice, sí, pero yo fui promovido en mi compañía, tengo mi trabajo W2, me promovieron hace 6 meses, ok, ahora gano más. Podemos usar el ingreso actual. Ahí ya no vamos a ver el pasado. Cuando eres W2, vemos el presente hacia el futuro. ¿Ok? El salario proyectado que vas a recibir. A diferencia del self-employed que tengo que ir hacia atrás. Porque es lo que ya ganaste. Exactamente, lo que ya declaraste. Muy válida esa aclaración. Y mira, me lo aclara en mi mente de verlo de una manera, de presentárselo a mi cliente. Nunca lo había mirado desde esa perspectiva. Sí, así, ok, pero ¿por qué es así? Bueno, así funciona. Self-employed en tu pasado, tus 2 años hacia atrás. O sea, eres lo que ya hiciste. Eres lo que declaraste antes. Exactamente. Y el W2, como es lo que es ahora mismo. Y hacia el futuro, porque deberías mejorar. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, ya la tercera, la quinta. Ya llegamos a la quinta y estamos en tiempo. La diferencia, Adrián, fundamentalmente, que se está viendo, por ejemplo, a la hora de lograr un préstamo, lograr el préstamo entre una casa, una single family home, una casa regular, sin vamos a aclarar, esa casa es sin asociación de vecinos. Okay. Y un apartamento donde generalmente sí va a haber una asociación de vecinos. A nivel de mortgage, porque muchas personas me dicen, el apartamento es más barato. Sí, cuesta menos en valor. En cuanto a, tal vez compras un apartamento similar en espacio a una casa, poquitico menos de dinero. Pero a nivel de préstamo, ¿qué préstamo es más fácil? Fíjate la pregunta, ¿qué préstamo es más fácil de lograr? ¿Para un apartamento que cuesta un poquitico menos o para una casa que cuesta un poquitico más? Sí, definitivamente el apartamento es otra cosa completamente diferente. Para responder tu pregunta, el apartamento es más complicado.
¿Por qué? Al tú financiar un condominio o cualquier entidad que requiera que esté corrido por un condominio, ¿ok? Por lo general los apartamentos, yo no tan solo tengo que aprobarte a ti como comprador, sino que también tengo que aprobar el edificio. Las dos personas tienen que aprobar el financiamiento. Si nos referimos a Ciudad Florida, ¿ok? Que es donde estamos ahora mismo, el porcentaje es muy alto de los edificios que no califican, porque tienen requerimientos de reservas, ciertos requerimientos de seguro, de lo mínimo que tienen que tener, casi ninguno lo tiene. Eso lo hace mucho más complicado a la hora de financiar un edificio. ¿Okay? Tú como comprador puedes estar muy calificado. Si la propiedad no cumple los parámetros, no puedes comprar esa propiedad, por lo menos con convencional. Entonces la dificultad no estriba tanto en el valor del préstamo. A ver si llego a la pregunta en sí. A lo mejor es más fácil conseguir un préstamo para una casa singular, que el préstamo nos llegue, que ustedes puedan estirarlo, como decimos nosotros todos los días, hasta $250,000, una cifra cualquiera, que lograr un préstamo para un apartamento singular de 150. Entonces, de 150 sería mucho más fácil. Correcto. No lo es. No lo es. No lo es. Y me alegra que lo pongas desde ese punto de vista, porque en general, como a lo mejor tú y yo comúnmente pensáramos, pero porque es más difícil, son nada más $100,000. Pero las mismas reglas aplican. Estés pidiendo 50,000 o estés pidiendo 500,000, nos regimos por las mismas reglas. Y el condominio es más complicado por eso. Y también creo que es importante que te diga que el dinero de entrada, el down payment en el condominio es mucho más alto. Por lo general el 25% para que tenga menos requerimientos contra el edificio. Pero todavía hay que checar el edificio. Okay, so el 25% para responder tu pregunta, el condominio por lo general, 25% de entrada y calificar el estado financiero del edificio como tal. En el caso de un condominio, Adrián, y esta sería creo la última pregunta para terminar, porque esto ya le digo, sería interminable. En el caso de un condominio que el cliente requiera ese 25% porque el condominio no tiene... no cumple con los requisitos. No cumple con lo del seguro, la reserva. Ajá. Se puede o se pudiera, si hay espacio digamos, en el crédito del cliente, solicitar y encontrar otro préstamo para cubrir ese seguro. Sí, sí. De hecho, es una manera más común. Lo negativo de eso, negativo, es que requiere un crédito alto. Claro, tendría que tener el margen el comprador. El puntaje, exactamente. Ahora, ¿cómo te afecta positivamente? Eso te cubre hasta un 15% de la compra. Quiere decir que la primera hipoteca es el 75%, la segunda el 15% y la persona entra con el 10% de su bolsillo. ¿Okay? Claro, tendrías dos hipotecas. Tendrías dos hipotecas, exactamente. Una grande por el 75%, una pequeña por el 15% y tú pones el 10%. Pero se puede hacer. Se puede hacer, sí se puede hacer, claro. Bueno, se puede hacer. Ahora ya para finalizar la pregunta del millón, los intereses. Ajá. En el día de hoy, estábamos viendo esta mañana, estamos de acuerdo que estamos sobre el 7%, ¿verdad? Correcto. De forma general. Y esa es la pregunta final. ¿Por qué 7% para ti y tal vez para mí pudiera ser el 9%? ¿Dónde va la diferencia? Porque las personas ven ahí, nos llaman y cuando le explicamos de forma individual, entonces, pero el interés está en tanto. Bueno, ¿te acuerdas cuando estábamos mirando esta mañana los diferentes escenarios, inclusive que tú me estabas preguntando? No sé si te diste cuenta, mientras más down payment pongas, mientras más entradas pongas, el interés por lo general es más bajo. El punto máximo, cuando tú ves esas promociones y los intereses más bajitos, por lo general eso es con el 40% de entrada, ¿ok? Y 740 de puntos o más. Lo cual no quiere decir que si tienes 740 en tu Credit Karma o en tu aplicación de tu banco, quiere decir que eso sea lo que vamos a obtener nosotros cuando corramos nuestro crédito. Nuestro modelo de calificación es diferente a la hora de generar el puntaje. Siempre hay un margen de diferencia, ¿okay? Mucha gente se sorprende, a veces es más alto, a veces es más bajo. Pero si nosotros nos sale 740 hacia arriba y estás poniendo por lo menos un 40% de entrada, vas a obtener el mejor interés que existe en el mercado. Al tú empezar a poner menos down payment, pones 30, pones 10, pones 5, hay diferentes hits que se te aplican al interés y ahí llegas a subir, no al 9, pero sí no va a estar al 7%, que sería el caso opuesto, ¿entiendes? A lo mejor toca el 7.9 debido a todos esos hits. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, básicamente, que es la diferencia entre uno y el otro. Estamos de acuerdo entonces en que si entras con un down payment superior, vas a obtener un
interés mejor, aunque tu score credit sea el mismo, Exactamente. de otra persona que entra con un down payment inferior. Exactamente. Y a la misma vez, si tienes el mismo down payment, estas dos personas, pero esta no tiene 740, tiene 720, entonces el interés te ajusta un poco. No tienes 720, tienes 692 o 685, ya tienes otros dos ajustes que te aplican. Entonces eso es lo que hace la mayor diferencia. O sea que es individual, porque muchas veces, a ver, vamos a ponerlo en cubano y venezolano o latino, que es, bueno, creo que sean latinos o los que no aprendieron español y nos están de alguna manera. entendiendo. Y hasta cierto punto son latinos. Son latinos ya. Cuando te dicen te ofrezco 7% de interés, tenemos que buscar qué no se te está diciendo todavía. Correcto. Eso no es mentira, es una verdad, pero hay requisitos, Claro, ¿verdad? claro, hay ciertos escenarios. Para llegar ahí. Exactamente. Que lo hacen individual, ese 7%, Exactamente. que a lo mejor usted no aplica para el 7, o a lo mejor aplica usted para el 6.5. Definitivamente que sí. El caso suyo. Definitivamente que sí, pero para eso sí necesito que nos llamen para poder decir qué es lo que te toca a ti. ¿Ok? Y te vamos a ofrecer lo mejor posible siempre, pero te vamos a decir lo que te toca. Adrián, para nuestros televidentes, ya para cerrar, no tengan miedo. Comuníquense con nosotros. Nosotros los vamos a poner en las manos de Adrián, los vamos a poner en las manos de un prestamista, porque decirles a ustedes si aplican o no, cómo les saldría las cuotas, eso no tiene costo. Mira, la realidad es que las personas que conectaron a nosotros tienen muchos años de experiencia a su disposición. No les cuesta nada, ¿ok? Les cuesta el tiempo, a lo mejor unos emails, una conversación de 5 o 10 minutos, y por lo menos sabes dónde estás parado. Sabes si calificas o no calificas, y eso te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y si no calificas, en este momento te podemos decir qué necesitas hacer, cómo prepararte para lo mejor en el 2023. La ruta. La ruta. En el 2023 te compras tu primera propiedad. ¿Ok? Muchas personas no lo hacen, Henry, Por ellos miedo. mismos se Se descalifican. autodescalifican. Se autodescalifican porque imagínate, yo dejé pagar esta tarjeta hace 2 años y eso me está dañando el crédito, no califico. Realmente no es el caso. ¿Ok? Realmente no es el caso. Deja que nosotros seamos los que te digamos hasta dónde puedes llegar. Y si no llegas en este momento, si de verdad no calificas en este momento, déjate que te guiemos, ¿ok? Para que des ese paso tan importante en tu vida, en lo que queda de año o el año que viene. Sin compromiso y sin costo. Simple y llanamente, infórmese, tomen una decisión basado en qué? En una opinión autorizada después que lo chequen a usted. A usted en particular, no al general, ¿ves? Y muchas personas piensan que los intereses, bueno, están altos los intereses, sí, pero usted califica. Si los intereses estuvieran más bajos, usted califica. O sea, es individual para cada uno. Definitivamente. ¿Qué tiene que hacer? Y no cuesta nada. Solo una llamada, comunicarse con nosotros y tiempo. 10, 15 minutos. Por ahí. Estamos aquí para servirles, la verdad es esa. ¿Ok? Bueno, Adrián, muchas gracias. Adrián Reyes con PRMG, Paramount Residential Mortgage Group. Así que nada, y obviamente debajo están las descripciones de mi esposa y mío, como siempre lo hacemos, para si quieren comprar, vender o rentar, bueno, se pueden comunicar con nosotros. Y si de aquí salieron preguntas, si usted tiene más dudas, a lo mejor hemos complicado esto más de lo Probablemente. Si es así, comuníquense con nosotros. Ahí debajo van a estar los números que, créanme, vamos a estar felices. Por lo menos yo voy a estar feliz, tú también, Adrián, ¿verdad? Tú me conoces, Henry. Hemos trabajado mucho tiempo. Muchos años ya, de contestarles a ustedes su duda, su caso en particular. Y disculpen que yo haga así, me parezco al tío Sam. Bueno, Gracias. entonces nada, Adrián, muchas gracias. Gracias por tenerme. Y nos vemos la próxima semana en un video similar.